Muy buenos días a todos. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, 42, 43 y 47, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en el 36, 37, 38 y 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, me permito dar por instalada esta 21ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, convocada para el día de hoy, jueves 5 de septiembre del año 2024, a las 10 horas. Secretaria, si nos apoya con el orden del día, por favor. Claro que sí, gracias. En atención a la convocatoria, como primer punto tenemos la asistencia e integración de la sala. Para tal efecto, se hace constar que se encuentran reunidos la magistrada primera, licenciada en Derecho, Patricia del Socorro Gamboa Wong, la magistrada segunda, doctora en Derecho, Sara Eugenia Ávila Novelo, el magistrado tercero y presidente de la sala, licenciado en Derecho, Alberto Salum Ventre, la magistrada cuarta, doctora en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma, y el magistrado quinto, doctor en Derecho, José Pablo Abreu Sacramento. Continuando con el punto segundo de la convocatoria, como inciso A, tenemos la discusión y en su caso aprobación de los proyectos de toca listados en esta sesión, que son en total 16 tocas para ser expuestos y votados. Atendiendo la orden de la lista, se comenzará con el proyecto del TOCA 840-2023 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 19 de octubre de 2023, emitida en el expediente 206-2023, juicio ordinario civil del Juzgado Primero Civil y Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Buenos días, gracias, secretaria. En este asunto, que es el TOCA 840 de 2023, en la resolución impugnada se ordenó girar nuevo oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio a fin de que se hiciera la anotación de la demanda en un folio electrónico relativo a una persona moral, tal como se ordenó el 25 de mayo del año 2023, así como en un diverso folio electrónico relativo a un predio. En los argumentos de inconformidad, la parte actora señala que no contaba con legitimación para promover la demanda, perdón, la parte demandada. La actora no contaba con legitimación para promover la demanda. El accionante no acreditó la necesidad que se anotara la demanda en el folio civil electrónico relativo al registro de una persona moral, aunado a que en su escrito inicial no expresó el valor de la demanda para que la juez le fijara una fianza, por lo que se debe revocar el diverso acuerdo dictado el 25 de mayo de 2023. Antes de ordenar la anotación de la demanda en el diverso folio registral relativo al predio, se debió prevenir a la enjuiciante para que exhibiera la cédula catastral conducente. Y sin perjuicio de lo anterior, la anotación del juicio no está relacionada con un inmueble. En el estudio que se presenta, se considera que lo relacionado en el inciso A es inatendible en mérito de que el presente recurso de apelación no es la vía ni el momento para analizar la legitimación en la causa de la promovente. Lo sintetizado en la letra B es inoperante por cuanto la anotación de la demanda en un folio civil electrónico del registro de una persona moral se trata de un acto consentido que fuera reiterado en la resolución impugnada. No obstante, es esencialmente fundado lo expuesto en el punto C, por lo que se debe modificar la parte conducente recurrida para el efecto de que antes de ordenar que se inscriba la demanda en el diverso folio electrónico relativo a un inmueble, se prevenga a la actora para que exhiba la cédula catastral conducente y una vez hecho, se resuelva lo que legalmente corresponda. En las relatadas condiciones, lo precisado en el último apartado no es un argumento verdadero. Por lo que, repito, la propuesta es modificar. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba el proyecto del TOCA 840-2023, modifica por unanimidad. Seguimos con el TOCA
235-2024 de la ponencia de la magistrada segunda relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 10 de enero de 2024, deducido del expediente 136-2021, procedimiento especial de divorcio incausado del juzgado primero de la unidad familiar, turno vespertino del primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Buen día a todas y todos. En la resolución impugnada se resolvieron como puntos controvertidos una pensión alimenticia a cargo del demandado y a favor de sus 2 hijos menores de edad por una determinada cantidad líquida mensual con su correspondiente garantía, determinándose que sería la madre quien cumpliría con su propia obligación alimentaria para con sus hijos al tenerlos incorporados a su hogar. Así como también se declaró procedente una compensación a favor de la actora por el 50% de los bienes que el demandado adquirió durante la vigencia de su matrimonio bajo el argumento relativo a que en esa temporalidad fue ella quien se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar y de sus hijos. En síntesis, es el señor quien viene a apelar. El demandado expresa que la pensión alimenticia que se decretó a su cargo no se ajusta al principio de proporcionalidad, por cuanto no es acorde a su verdadera capacidad, que no se hizo un análisis adecuado del expediente, pues durante la tramitación del juicio se justificó que sus hijos fueron cambiados de residencia sin su consentimiento, por lo que se trastoca el sano desarrollo de los niños, así como su mínimo vital. Pues en la sentencia apelada se debió ponderar que él tendrá que realizar un pago adicional para poder ver a aquellos pues radican hoy por hoy en una ciudad distinta, en una entidad federativa distinta. Mi propuesta es calificar dichos agravios como fundados. Se coincide con el apelante cuando sustancialmente refiere que en interés superior de sus hijos, la persona juzgadora del conocimiento no debió dejar ilusorio su derecho fundamental de convivencia con él como padre no custodio, y para tal efecto necesariamente debió analizar el cambio de circunstancias que se suscitó durante el juicio, consistente en que los niños cambiaron su residencia a otra entidad federativa, ya que el análisis de esta situación confrontada con todas las particularidades del caso permitiría fijar una pensión alimenticia acorde al principio de proporcionalidad, lo que no aconteció. En este caso, lo trascendente es que, si bien en la audiencia preliminar del juicio, en la prerrogativa relacionada con, la guarda y la custodia y el régimen de convivencia que inicialmente en las propuestas de convenio no disentían y lograron un acuerdo en la audiencia preliminar. Por lo tanto, ni la convivencia, ni la guarda y la custodia quedaron como parte del procedimiento, no quedaron como puntos litigiosos. Durante el procedimiento sucedieron diversas cosas, entre ellas que la señora se fue a vivir a la entidad federativa de donde está su familia, pues ella no es yucateca, y se llevó a los niños con ella. Entonces, la sentencia que dictó la juez del conocimiento, la sentencia impugnada, no toma en cuenta estos cambios de circunstancias. Y si bien ya había un convenio por las partes en la audiencia preliminar, pues aquí lo que debe privar es que tengamos una sentencia efectiva, una sentencia que resuelva, que sea ejecutable, pero sobre todo que sea en beneficio del interés superior de los menores. En ese sentido, a mi juicio, pues tiene razón el papá en cuanto a que la pensión alimenticia, hoy por hoy, dadas las circunstancias, no corresponde a las circunstancias, el principio de proporcionalidad no se está cumpliendo. Entonces, yo propongo en interés superior de los niños y con la finalidad de conocer las diversas propuestas que sus padres pueden tener en relación con la convivencia para el apelante, relativa a que actualmente no residen en una misma ciudad. Considero que se debe dejar insubsistente la sentencia apelada a fin de reponer el procedimiento de origen para los siguientes efectos. En el auto que recibe el presente fallo, la persona juzgadora de primera instancia debe prevenir a ambas partes a fin de que presenten sus respectivas propuestas de convenio en relación con un nuevo régimen de convivencia para sus hijos, que esto también de alguna manera indirecta se queja el padre, debiéndose también otorgar vista a las representaciones sociales del Estado para que realicen sus respectivas manifestaciones.
Una vez transcurridos los términos de referencia, independientemente de que alguno o ninguno de los progenitores cumpla con dicha prevención, la persona juzgadora de primera instancia deberá valorar si resulta necesario escuchar a los menores de edad aquí involucrados y, de ser así, posteriormente a la celebración de las respectivas audiencias de escucha, deberá dictar la nueva sentencia incidental, en la que resolverá debidamente el régimen de convivencia ordinario y extraordinario definitivo de los niños para con su padre no custodio, según lo que resulte más conveniente a su interés superior, debiendo tener presente que para ese fin no estará compelida a ceñirse a los términos que en su caso propiamente se propongan las partes, sino que con libertad de jurisdicción se basará únicamente en el interés superior de los niños. Establecida la modalidad de convivencia de que se trata, con libertad de jurisdicción en la propia sentencia, deberá resolver la prerrogativa inherente a los alimentos definitivos a cargo del demandado y a favor de sus hijos, con base en el principio de proporcionalidad. También decidirá lo concerniente al resto de los puntos controvertidos que expresamente emanaron de la audiencia preliminar del procedimiento con libertad de jurisdicción. Y mientras tanto, en el proyecto se hace saber de las medidas provisionales que quedarán vigentes al dejarse insubsistente la sentencia apelada y para los efectos antes precisados. Esa sería la propuesta, secretaria. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 235-2024 se aprueba dejar insubsistente y reponer el procedimiento por unanimidad. Continuamos con el TOCA 70-2024 de la ponencia del magistrado tercero, relativo a los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia de fecha 13 de diciembre de 2023 dictada en el expediente 434 de 2018, relativo al juicio ordinario civil del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. En este caso, los apelantes son ambas partes del juicio de primera instancia. La resolución impugnada es la resolución dictada el 13 de diciembre del 2023, en la cual se declaró improcedente la acción de rescisión y parcialmente procedente la reconvención planteada por la persona moral demandada, únicamente en cuanto a la declaración de que el contrato base de la acción se trata de una compraventa pendiente de perfeccionamiento, ordenando la rescisión del contrato en atención a la equidad y responsabilidad que debe mediar entre los contratantes en virtud del desinterés de los mismos de seguir observando las disposiciones del contrato. Después de analizar los agravios, iré presentándoles uno por uno. Considero que el primero es infundado, ya que no solo consigna la voluntad de las partes, sino que también contiene características propias de la compraventa, como lo es la entrega de una cantidad a cuenta del precio y la adquisición de la posesión de los inmuebles, tal como se advierte de la cláusula cuarta del contrato de mérito. La persona moral recurrente manifestó que la juez estableció erróneamente el hecho de que no aportó ningún medio de prueba tendiente a acreditar que había cumplido con su obligación de pago, omitiendo atender de manera adecuada que la misma estaba sujeta a una condición suspensiva, tal como lo pactaron las partes en el contrato base de la acción, el cual estima hace prueba plena en el juicio de origen, pues en la cláusula segunda se asentó que dicho pago estaba condicionado a que el promovente oportunamente le comunicaría el modo y lugar en que debería llevarse el pago. Considero que son insuficientes estas alegaciones, toda vez que la juez de primera instancia basó parte de su determinación, en específico lo relativo al cumplimiento por la parte de la citada reconvencionista, en el hecho de que ésta estuvo en aptitud de realizar el depósito del saldo pactado por medio de cheque certificado, incluso a través de la consignación de su importe ante la autoridad jurisdiccional pertinente antes de la fecha de vencimiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 1269 del Código Civil del Estado. Hay otro agravio que lo considero inoperante, ya que ante el manifiesto incumplimiento del contrato de compraventa por ambas partes, la resolutora de primera instancia actuó apegada a derecho al haber rescindido el mismo, pues tiene la facultad de resolver conforme a equidad en términos de lo dispuesto en el artículo 1053 del Código Civil del Estado. De ahí que la resolución combatida sí cumple con las reglas establecidas en el artículo 16 constitucional, al haberse dictado con la debida fundamentación y motivación en atención a las constancias que obran en autos, tomando en consideración la equidad entre las partes en términos de lo establecido en los numerales 339
y 343 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. La persona moral alega que se encuentra imposibilitada material y jurídicamente a cumplir con lo establecido en la sentencia recurrida, pues no puede restituir una posesión que no tiene, ya que la parte actora es quien legalmente tiene la posesión y propiedad de los predios motivo de la litis. Lo considero infundado, ya que de la lectura del contrato basal, específicamente en la cláusula cuarta, se advierte que la posesión jurídica de las fincas objeto de la litis le corresponde a la quinconforme en virtud del arrendamiento pactado entre ambas partes, siendo que si bien la apelante asegura que ya no se encuentra ocupando físicamente las mismas, lo cierto es que sí cuenta con la posesión jurídica derivada del contrato base de la acción, al haber aceptado su responsabilidad en cuanto a su conservación y mantenimiento, siendo que hasta en tanto no se hubiera decretado judicialmente la rescisión del mismo, dicha posesión le pertenecía a la empresa de mérito y, por tanto, la juez, apegado a la legalidad al ordenar la restitución de la posesión a la parte actora. El siguiente considero que también son infundados, ya que el documento al que aluden como prueba documental pública no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 216 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para ser considerado como tal, motivo por el cual considero que la resolutora de primera instancia acertadamente lo valoró en términos del diverso 225 del citado cuerpo de leyes. Sin embargo, su alcance probatorio únicamente representa una declaración unilateral por parte de los actores del juicio respecto a conceder a la persona moral demandada 90 días más de prórroga para el cumplimiento del contrato de persona moral demandada. Más de prórroga para el cumplimiento del contrato de origen, por lo que se considera que dicha documental no tiene el alcance probatorio que pretenden los recurrentes, en el sentido de que la parte demandada autorizó, mediante la firma de quien recibió el escrito de referencia, la rescisión automática del citado contrato de compraventa una vez transcurrida dicha prórroga sin haber hecho el segundo pago estipulado, ya que no obra en autos probanza alguna que demuestre la existencia de una innovación formal que sustente la modificación del contrato original, pues la firma asentada en el documento de mérito solo permite tener por acreditado el hecho de que la persona moral demandada tuvo conocimiento del contenido del mismo, pero no se advierte que hubiera formulado una aceptación de nuevos términos del contrato de origen. También la persona moral manifiesta que en violación al principio de congruencia y exhaustividad, el juez resolvió arbitrariamente que en la sentencia definitiva no sería materia de estudio de las excepciones y defensas planteadas al momento de contestar la demanda instaurada en su contra, lo cual a su parecer es una clara violación al derecho de legalidad y administración de justicia. Considero inoperantes dichos motivos de inconformidad, ya que al establecer el artículo 17 constitucional la obligación de impartir justicia en forma expedita en los plazos y términos que fijen las leyes de manera pronta, completa e imparcial, fija del mismo modo la obligación por parte de los diversos órganos jurisdiccionales de ocuparse de todos los planteamientos formulados por las partes en las diversas etapas procesales. Ahora bien, en el caso de estudio, se advierte que la juez del conocimiento expresó diversas consideraciones respecto al incumplimiento por parte de los actores, con lo cual concluyó que no se acreditó el segundo elemento de la acción intentada por los mismos y, en consecuencia, que resultaba improcedente la misma, determinación que resulta autónoma y suficiente para regir su sentido, lo que conlleva la inoperancia de los motivos de inconformidad tendientes a evidenciar la ilegalidad de alguna de las consideraciones, haciendo innecesario el estudio de las excepciones planteadas por la persona moral demandada, pues su examen en nada variaría el sentido de la resolución reclamada. Por todo lo anterior, yo les propondría confirmar la resolución combatida. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. Estoy con el proyecto, a favor. Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 70-2024 se aprueba con firma por unanimidad. Continuamos con el TOCA 128-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 11 de enero de 2024, deducido del expediente 579-2021, relativo al juicio ordinario oral familiar del Juzgado Segundo de la Unidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Magistrada, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Buenos días a todos.
Bien, en el presente proyecto se resuelve respecto al recurso de apelación interpuesto por el actor en contra de la sentencia de fecha 11 de enero de 2024, dictado por la jueza segunda de oralidad familiar, turno matutino, del primer departamento judicial del Estado, en la cual fue improcedente la reducción y regularización de la pensión alimenticia a cargo del apelante y procedente la fijación de un régimen de convivencia entre este y su hijo. Ahora bien, por una parte, se considera que le asiste la razón al recurrente en su agravio relativo al incumplimiento del principio de exhaustividad. Pues en efecto, la juzgadora fue omisa de pronunciarse respecto a la regularización de las deducciones que deben excluirse de la base salarial para el descuento del monto de la misma, específicamente sobre el descuento del crédito del Instituto Nacional para el Fondo de la Vivienda de los Trabajadores otorgado al deudor alimentario. Asimismo, respecto al régimen de convivencia, se advierte que la juzgadora del conocimiento no se apegó en justa medida al interés superior del adolescente involucrado por cuanto no se allegó de suficientes medios de convicción conforme lo exigen las circunstancias particulares del caso. Por lo tanto, propongo declarar esencialmente fundado el argumento de inconformidad expresado por el actor y además en atención al interés superior del adolescente cuyos derechos se encuentran inmiscuidos en el procedimiento, es necesario recurrir a la suplencia de la queja respecto al régimen de convivencia. Propongo dejar insubsistente la sentencia apelada y reponer el procedimiento. Si me permiten, antes de iniciar con la votación, me gustaría expresar mi opinión respecto de este asunto. Adelante. Gracias. En mi opinión, cuando se trata de la acción de reducción de alimentos, por cuanto lo que se está solicitando es por su propia naturaleza puede lesionar los derechos, en este caso de un adolescente, de un menor de edad. Siempre la autoridad jurisdiccional debe tener como centro de sus resoluciones lo que es mejor para dicho menor de edad. En ese sentido, no coincido con que son fundados los agravios por parte del señor. A mi juicio, de la revisión del expediente, no voy a extender mucho, pero de la revisión del expediente no se acredita que él haya justificado su acción. En él estaba demostrar el cambio de circunstancias para que se pudiera reducir esa pensión. Y no, al menos de la revisión que yo hice de las probanzas del expediente, no advierto que él haya justificado esa acción de la manera debida. No es una cuestión que le corresponde a la juez del conocimiento, eso le correspondía a él como parte actor. Por lo tanto, en cuanto a la improcedencia de la no reducción, pues para mí eso se debe de sostener porque los agravios de él y las razones de él no son suficientes para combatir lo sí expuesto en la sentencia por la persona juzgadora de primera instancia. Eso como un primer punto. En un segundo punto, no comparto en su totalidad la determinación de reponer el procedimiento porque sería darle una segunda oportunidad al padre para que presente pruebas o a la jueza al recabar estas pruebas pudiera lesionar los derechos del menor de edad. Cuando, insisto, era obligación del progenitor deudor de alimentos de acreditar el cambio de sus circunstancias, sin que la juez pudiera de oficio ayudar a recabar pruebas que le van a beneficiar a él, no al menor de edad. Entonces, en ese sentido, para mí reponer el procedimiento es en perjuicio del menor de edad cuando podemos modificar la sentencia, porque en lo que sí estoy de acuerdo es en la cuestión del régimen de convivencia.
los motivos expuestos en el proyecto que nos hizo llegar la magistrada Graciela en cuanto a lo que se desprende de la escucha del menor de edad, permiten modificar ese régimen de convivencia atendiendo a las circunstancias. Entonces, por lo tanto, mi postura anunciando mi voto en contra del proyecto presentado por la magistrada ponente, respetuosamente, no sería reponer el procedimiento, lo que yo propondría sería modificar, como he explicado antes, hay que entrar al estudio completo de los agravios del señor, pero yo me voy porque la pensión, él no acreditó su acción de reducción y podemos modificar la parte de la convivencia. Entonces, propongo modificar la sentencia. Y quisiera hacer intervención igual para adherirme a la observación que hace la magistrada Ávila. Creo que el proyecto pues, incorpora ahí una visión muy interesante sobre el derecho a la vivienda del deudor alimenticio, pero coincido en que las pruebas que aportó no llegan a acreditar que esta persona habite el predio que se está señalando y por lo tanto que se pueda tomar en cuenta en los descuentos que se le realizan. Y esto coincido en la parte del proyecto en que el régimen de convivencia no fue el adecuado, no se encuentra justificado en la sentencia de primera instancia y por lo tanto habría que modificar el régimen de convivencia. ¿Alguna intervención más? Procedemos a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, Me adhiero al voto en contra de la magistrada Ávila. gracias. Magistrada segunda, Respetuosamente en contra del proyecto presentado. magistrado tercero, Respetuosamente en contra del proyecto que nos presentaron y me adhiero al voto que sería particular y en dado caso mayoritario de la magistrada Saria Ávila. gracias. Magistrada cuarta, Pablo para ver si la mayoría va a votar en contra para luego yo pueda manifestar cómo vendría. Votaría en contra del proyecto con las consideraciones que mencioné, que estoy a favor de algunos aspectos del proyecto respecto al régimen de convivencia, pero pues no concuerdo con lo que hace la reducción de alimentos a la reposición. Entonces, pues votaría en contra del proyecto y yo creo que entonces en el voto que se realice en el engrose que se realice, recuperaremos aspectos del proyecto que trabajaron en tu ponencia para precisar estos puntos. Bien, pues atendiendo al debate que hemos realizado y dado que la mayoría disiente del proyecto que he presentado y cuyo criterio pues sostengo, anuncio que dejaré mi proyecto como... Perdón, secretaria, disculpe, si les parece, yo podría encargarme del engrose, y ya recuperando, como decía el magistrado Pablo, algunas de las ideas que compartimos, pero sí, el sentido de dejar insubsistente y reponer el procedimiento cambiaría a modificar. De muy acuerdo. bien. Se declara, pues, por mayoría de votos, modifica el sentido del proyecto del TOCA 128-2024. Nada más aclarar, perdón, secretario, nada más aclarar con el voto particular de Sí, la con el magistrada voto particular de la magistrada Graciela. Gracias. Atendiendo, seguimos con el orden del día. Continuaría el TOCA 271-2024 de la ponencia del magistrado quinto, no obstante, ese se retira para un mayor estudio. Por ende, nos pasamos al
al TOCA 5/2024 de la ponencia de la magistrada primera relativo al recurso de apelación interpuesto en contra del auto de fecha 5 de julio de 2023, dictado en los autos del expediente CT 1389-2007, juicio ordinario civil de divorcio del juzgado primero de lo familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En la resolución impugnada se reconoció la mayoría de edad del segundo acreedor alimentario y se atendieron 5 escritos presentados por la madre de los mismos acreedores alimentarios. En sus argumentos de inconformidad por parte del apelante, que es el deudor, en sus agravios primero, segundo y tercero, se queja de la modificación de la pensión alimenticia, pues el fallo en el que fue establecida tiene el carácter de cosa juzgada, aunado a que no se siguió el procedimiento legal correspondiente para su modificación y en cambio se accedió a lo solicitado por su contraparte, a pesar de que ella no es acreedora y carece de la representación legal sobre sus hijos, que ya son mayores de edad. Además, el impetrante no está de acuerdo con la cantidad líquida que le fue impuesta. En esta propuesta que se pone a su consideración, se observa que es fundado el argumento relativo a que la demandada carece de legitimación procesal para comparecer del juicio principal en relación de sus hijos, pues a la fecha en la que compareció a presentar los memoriales acordados en el auto apelado, esto es, en el año 2023, ya no estaba legitimada para ostentar la representación de los acreedores en cuestión, la mayoría de edad. No obstante, lo anterior, teniendo en cuenta que los memoriales presentados por la demandada y progenitora de los acreedores propiamente guardan relación con el derecho humano a los alimentos de sus descendientes, se estima oportuno modificar el acuerdo apelado con el objeto de regularizar el procedimiento y hacer del conocimiento de los hijos de las partes las peticiones que realizó su madre en relación con su derecho alimentario, para el efecto de que por su propio y personal derecho manifiesten si están o no de acuerdo con dichas instancias según sus intereses. Esa es la propuesta. Procedo a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera. Magistrada A favor. segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 5/2024. A continuación tenemos el TOCA 292/2024 de la ponencia de la magistrada segunda, recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 31 de enero de 2024, dictada en los actos del expediente 367/2023, diligencias de ejecución voluntaria con tramitación especial del juzgado primero de realidad familiar, turno vespertino del primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. Debo confesar que este asunto me causó un poquito de duda respecto a cómo proceder, por cuanto se tratan de unas diligencias de jurisdicción voluntaria, de tramitación especial para alimentos, cuya naturaleza implica celeridad y en este tipo de asuntos lo que implica no llamar al deudor. Y usualmente son los deudores alimentistas quienes vienen a apelar. En este caso, en particular, no viene el deudor alimentista, viene la presunta acreedora y expone diversos motivos de inconformidad relacionados con cuestiones que habrían sucedido durante el procedimiento, que sí siento que impactaron, que tuvieron una trascendencia importante a la hora de tomar la determinación, relacionadas con el desahogo de la información testimonial, principalmente en la audiencia preliminar, y no constan que se haya grabado esta audiencia. Entonces, se llevó de manera reservada, lo cual, a mi juicio, pues como sala nos resulta imposible poder valorar todas las probanzas para tener por justificados
los elementos en el caso, que sí se acredita el parentesco, pero tengo dudas respecto de la necesidad de la deudora, aunque esta sea presumible, y sobre todo de la capacidad económica del deudor. O sea, entonces, aunque no acostumbro reponer procedimiento en diligencias de jurisdicción voluntaria porque, o sea, no acostumbro proponerlo, porque insisto, porque insisto, su naturaleza es que sean lo más rápido posible para que se fije. Sí siento que en este caso no hay la suficiente información, el material probatorio no está completo, no hay una manera de poder justificar el proceder de la persona juzgadora de primera instancia y por lo tanto, y por cuanto además es la propia acreedora de alimentos quien viene e interpone el recurso de apelación y quien hace valer todas estas inconformidades e inconsistencias, considero que son fundados sus agravios y por lo tanto debemos dejar insubsistente la sentencia para que se reponga el procedimiento, precisando que debe de gravarse la audiencia preliminar. Esto resulta ser indispensable, no solo para seguridad y certeza jurídica de las partes, sino también para que en los posibles recursos de apelación, la sala colegiada civil y familiar, podamos tener todos los elementos para decidir correctamente respecto de los recursos de apelación que ante nosotros se presentan. Entonces, ese sería el sentido del proyecto. Repito, dejar insubsistente y propongo reponer el procedimiento. Procedemos a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba dejar insubsistente y reponer el procedimiento por unanimidad del proyecto del TOCA 292-2024. En lista, continuamos con el TOCA 320-2024 de la ponencia del magistrado tercero. No obstante, ha considerado retirarlo para un mayor estudio. Seguimos con el TOCA 306-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 20 de marzo de 2024, deducido del expediente 154-2024, relativo a las diligencias de ejecución voluntaria del juzgado séptimo de unidad familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretario. Bien, en este proyecto que someto a consideración se encuentran estrechamente ligados con lo resuelto en un juicio de sucesiones unidas de intestados, en el cual la hoy recurrente fungió como tutora especial de un adolescente. Con ese carácter, la apelante promovió diligencias de jurisdicción voluntaria con el fin de obtener la autorización judicial para realizar la venta del porcentaje del predio que le fue adjudicado en dicho juicio por herencia a la menor de edad. Derivado de esta petición y de las documentales exhibidas, la persona juzgadora de primera instancia consideró que el procedimiento no era de admitirse, toda vez que la promovente no contaba con la legitimación en el proceso. Por tanto, considerándose que en el asunto se encontraban inmersos los derechos de una menor de edad, en el estudio no solamente se consideraron los agravios de la recurrente, sino que también se realizó una revisión integral del asunto, siendo que no se observaron violaciones a los derechos de la menor. Hecha la revisión, por lo tanto, fueron infundados los agravios relativos a considerar que la recurrente tenía la legitimación procesal y fundado los agravios relativos a la falta de fundamentación y motivación. Por lo tanto, se propone modificar el auto recurrido. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba, modifica por unanimidad el proyecto del TOCA 306-2024.
Se continúa con el TOCA 126-2024 de la ponencia del magistrado quinto, relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 20 de septiembre de 2023, dictado en el expediente 95-2023, relativo al juicio ordinario civil del juzgado cuarto mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, una persona promovió un juicio ordinario civil de incumplimiento de contrato de promesa de compraventa. Y contestada la demanda, el actor solicitó al juez de primera instancia que se girara oficio informativo de inicio de procedimiento al registro público de la propiedad y del comercio respecto del bien objeto de la litis. El promovente justificó su solicitud en el hecho de que el demandado desconoció la firma plasmada en el contrato base de la acción y en la negativa de este último de llegar a un acuerdo a través de los mecanismos alternos de solución de controversias. Al resolver la solicitud, el juez de primera instancia determinó no acceder a la misma y para sustentar dicha decisión señaló que de conformidad al reglamento del registro público de la propiedad y del comercio del Estado, la anotación registral de una demanda solo puede decretarse en juicios de nulidad. En sus agravios, el apelante señala que el auto impugnado carece de fundamentación y motivación, ya que el juez de primera instancia únicamente menciona que no es procedente su petición de acuerdo a la reglamentación del registro público, pero sin ser conciso en qué artículo específicamente se establece esta limitante. Y que si sus pretensiones fueran aprobadas y la parte demandada hubiera dispuesto de algún modo del inmueble objeto de la litis, ya sea enajenándolo o grabándolo, sus intereses se verían evidentemente afectados, dejando en estado de indefensión. Lo que hace el proyecto es propone modificar el acuerdo combatido únicamente para efectos de precisar las razones que conforme a derecho sustenta la negativa a la solicitud relativa a la anotación registral de la demanda. Se propone declarar fundado pero inoperante el primer agravio respecto a la indebida fundamentación y motivación, ya que el juez de primera instancia invocó un ordenamiento aunado al hecho de que, contrario a lo que señala dicha autoridad, de conformidad a la regulación prevista en la ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado de Yucatán y su correspondiente reglamento, la anotación registral de la demanda puede efectuarse en otros procedimientos diversos al juicio de nulidad, siempre y cuando se ordene por la autoridad competente y se cumplan con los requisitos que la legislación. Pese a lo anterior, las alegaciones del apelante son insuficientes para resolver favorablemente el asunto, ya que al solicitar la anotación registral de la demanda no cumplió con los requisitos establecidos, pues no manifestó hecho alguno que evidencie el temor fundado de ocultación o enajenación del bien objeto de la litis, ni acreditó la necesidad de la medida. Y por otro lado, se propone declarar inoperante el agravio en el cual el recurrente manifiesta, ahora sí, dentro de sus, que si no se aprueban sus pretensiones, él podría ver afectados sus intereses, porque pues, este argumento no lo presentó en el juicio de origen, es un nuevo argumento, y por lo tanto pues, es improcedente estudiarlo en segunda instancia. Por lo tanto, reitero, el proyecto propone modificar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera. En favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor del proyecto. Magistrado quinto. Igual a favor del proyecto. Obteniendo 5 votos a favor del proyecto, le toca 126-2024. Se aprueba, modifica por unanimidad. Continuamos con el TOCA 62-2024 de la ponencia de la magistrada primera, relativo al recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 10 de octubre de 2023, dictada en el expediente 292-2020, relativo al procedimiento especial de divorcio incausado del juzgado primero mixto de lo civil y familiar del primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene el uso de la voz. Gracias, secretaria. En la sentencia apelada, la juez de primera instancia dictó respecto al incidente de nulidad de notificaciones que no procedía pues dicho incidente, toda vez que en este asunto no se ha contravenido el principio de debido proceso legal,
así como el diverso derecho humano, la garantía de la legalidad, tutelados en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El agraviado refiere que el escrito levantado por el actuario el 6 de julio del año 2022 no cumplió con las formalidades exigidas por la ley para las notificaciones de carácter personal, pues únicamente detalló que se encontraba en el predio señalado por la parte demandante, pero en ningún momento detalló haberse cerciorado que ese fuera el domicilio del demandado, ya que al entrevistarse con el supuesto empleado del lugar, nunca mencionó haberle preguntado si ese era el domicilio del señor. De hecho, no obra expresión alguna de que el empleado haya manifestado tan siquiera conocer al ahora apelante. El agraviado agrega que en el incidente de nulidad de notificaciones acreditó fehacientemente que el predio donde se realizó la notificación no es su domicilio, pues con la credencial del lector, la cual es un documento público aceptado y reconocido como comprobante domiciliario por diversas instituciones, quedó demostrado que su verdadero domicilio se ubica en la ciudad de Valladolid, Yucatán, por lo que al considerar la juzgadora lo contrario, dejó de aplicar en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 212 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, con familiares, ya que reiteró el disidente que la juez no se cercioró que aquel fuera su domicilio. En el estudio que se realizó y se pone a consideración, es preciso, perdón, ya me enredé un poquito. Se considera revocar, pues es fundado el argumento marcado como primero en esta sentencia. En el estudio se puede advertir que el actuario, que es del estado de Quintana Roo, en la notificación de emplazamiento no se asentó en el acta de manera expresa que se cercioró que se encontraba en el domicilio de la persona buscada. Es decir, no consta por qué medios verificó que el predio situado en Holbox, Quintana Roo, es el domicilio del demandado, ya que el fedatario únicamente manifestó que se cercioró que fueran las nomenclaturas y calles, y que además así se lo refirió el entrevistado, empero sin que exista manifestación alguna que en ese predio es donde se podía localizar al ahora apelante. Además, no pasa desapercibido que el actuario en dicha acta de igual manera fue omiso en señalar que la persona buscada no se encontraba en ese momento para efecto de que pudiera proceder a realizar la diligencia por medio de cédula de notificación, pues el fedatario encargado de la diligencia únicamente refirió que acudió al domicilio, que se cercioró que es el domicilio señalado para practicar la diligencia y señaló el medio de cómo llega a tal convicción, y posterior a eso únicamente refiere que se entrevistó con una determinada persona. Al haber resultado fundado el argumento, primero no se entrará al estudio del segundo de los argumentos, ya que su resultado en nada cambiaría el sentido de la presente resolución. Por lo tanto, se propone revocar la sentencia interlocutoria de nulidad de notificaciones apelada y se declara procedente el incidente planteado con el objeto de declarar nula la notificación realizada el 6 de julio del año 2022 y se deja sin efecto todo lo actuado a partir del auto admisorio de fecha 3 de febrero del año 2021. Excepto la o las actuaciones de escucha de menor de edad que se hubiere realizado durante el proceso, misma que queda subsistente en atención al interés superior de la niñez. Y procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor.
Magistrada segunda. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. A favor. Magistrado quinto. A favor de Teniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 62-2024 se aprueba, revoca por unanimidad. Se continúa con el TOCA 270-2024 de la ponencia de la magistrada segunda, no obstante se ha considerado retirarlo para un mayor estudio. Y por ende continuamos con el TOCA 256 de la ponencia del magistrado tercero relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 24 de junio de 2022 dictado en el expediente 184 de 2021 relativo al juicio ordinario civil y juzgado segundo civil del primer departamento judicial del Estado. Magistrado, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, secretaria. Como bien comentado, la resolución impugnada es el acuerdo de fecha 24 de julio del 2022. En los agravios, la parte apelante manifestó que la posición adoptada por la juez al respecto de lo solicitado por el demandante, que dividió en 2 actos procesales. El primero se enfocó en no estar conformes con la conclusión de que se les notificara el inicio del juicio que se promovió en contra de su padre, pues haciendo uso de la información registral, con lo que se cuenta, el que lo reemplazaran porque se les adjudicó el inmueble propiedad de aquel es insuficiente. Y en el segundo, que la orden de realizar la página del registro público de la propiedad de sujetar a procedimiento judicial recaída en dicho predio afecta su patrimonio. En el proyecto considero que los agravios formulados por la parte disidente resultan fundados y suficientes para modificar el autorrecurrido, toda vez que la juez perdió de vista que la relación de causa-audiencia que unía a los apelantes con el demandado fallecido existió solo durante el procedimiento sucesorio, por lo que no se les puede llamar a juicio en virtud de que la acción que ejercieran los actores en personal de conformidad con los dispuestos en el artículo 524 del procedimiento civil del Estado, por lo que la orden de que se haga la anotación en el registro público de la propiedad como bien litigioso el inmueble adjudicado en común a favor de estos por sucesión trastoca su derecho sustantivo de propiedad. Sí, secretario. ¿Modificar sería la propuesta? Sí. Se procede a suscitar el sentido de la votación. Magistrada primera. A favor. Magistrada segunda. A favor. Magistrado tercero. A favor. Magistrada cuarta. Magistrada cuarta. A favor. Gracias. Magistrado quinto. a favor de Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 256-2024 se aprueba, modifica por unanimidad. Se continúa con el TOCA 330-2024 de la ponencia de la magistrada cuarta relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 3 de noviembre de 2023 dictado en el expediente 195-2023 relativo a las diligencias de ejecución voluntaria con tramitación especial del juzgado primero de realidad familiar turno vespertino del primer departamento judicial del Estado. Magistrada, tiene el uso de la voz. Magistrada, adelante. Gracias. En el proyecto que someto a consideración, se resuelve respecto al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia de primera instancia, en la que se declararon procedentes las diligencias de jurisdicción voluntaria, se decretaron alimentos provisionales a favor de los hijos del apelante, se le condenó a pagarle a la promovente en representación de sus hijos la cantidad líquida que resulte del 44% del total de los sueldos o emolumentos y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que devengara. Se ordenó trabar formal embargo sobre dicho porcentaje y se ordenó el depósito de una garantía en concepto de pensión alimenticia. El apelante en sus agravios se queja que el porcentaje decretado lo deja en una situación de desventaja y que no se tomó en cuenta ni se garantizó su acceso al mínimo vital, ya que no se consideró el principio de proporcionalidad y que la promovente también labora. Asimismo, en su segundo agravio se duele de la garantía económica impuesta
y que no se justificó su necesidad, procedencia o motivación, considerándola innecesaria, pues con el embargo decretado se garantizan los alimentos. Luego de analizar la sentencia de primera instancia, así como los agravios expresados por el recurrente, se propone declararlos infundados. Se dice esto, pues, de la resolución sujeta a revisión si se observaron los lineamientos marcados por la ley para conceder alimentos a los acreedores en el porcentaje condenado, actuando la juzgadora de primera instancia de manera adecuada al encontrar eficacia probatoria en diversas pruebas que permitieron demostrar la capacidad económica del apelante y la necesidad de sus hijos a recibir alimentos. Esto atendiendo con ello a este principio de proporcionalidad que refiere el artículo 35 del Código de Familia para el Estado de Yucatán. Asimismo, también es acertada la imposición de la garantía económica para asegurar el pago de la pensión alimenticia a la que está obligado el recurrente, pues es independiente del embargo decretado en el porcentaje de su sueldo. Siendo estos dos conceptos jurídicos diferentes, pues mientras el embargo se traduce en el cumplimiento de esa obligación de proveer alimentos mediante la realización de dar una cantidad periódica, la garantía constituida es para prevenir la falta de cumplimiento de esa obligación, la cual, en caso de no cumplir, será ejecutada pues dicha garantía, no siendo posible considerar el descuento en su sueldo como una forma de asegurar o aseguramiento de esa garantía, pues constituye el pago de la pensión alimenticia. Por lo anterior mencionado, propongo confirmar la sentencia de primera instancia. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor del proyecto, le toca 330/2024, se aprueba con firma por unanimidad. Se continúa con el toca 312 de la ponencia del magistrado quinto relativo al recurso de apelación en contra del auto de fecha 22 de febrero de 2024 dictado en el expediente 339/2022 relativo al juicio ordinario civil y juzgado segundo civil y primer departamento judicial del Estado. Magistrado tiene uso de la voz. Gracias, secretaria. En este asunto, que deriva de un juicio ordinario civil, y ahí la parte apelante, al no comparecer junto con sus testigos a la audiencia de desahogo de la prueba testimonial, presentó ante la oficina de partes como un escrito para justificar la inasistencia que fue recibido minutos después de la hora fijada para el desahogo. En dicho escrito alegó que sus testigos no podrían comparecer a tal diligencia en las condiciones en que fueron citados, pues requerían más de 24 horas para avisar en sus centros de trabajo pues la inasistencia que tendrían, por lo que solicitó nueva fecha y hora para el desahogo de la probanza. Y al respecto, la juez determinó, entre otros puntos, que dicho documento fue presentado extemporáneamente, además de que no justifica la inasistencia de los testigos, declarando que a la parte actora había perdido el derecho para el desahogo de la citada prueba testimonial. En su escrito de agravios, el apelante alega en esencia que se justificó la inexistencia de los testigos y la juez se contradijo al decir que se debía justificar antes de 48 horas, por lo que se considera que no se respetaron los tiempos procesales y por negligencia desechó la prueba testimonial sin considerar las limitaciones de salud de los oferentes. Y por otro lado, manifiesta que la juez no acordó la solicitud de que se fije nueva fecha y hora para el desahogo de la prueba testimonial dentro del término probatorio restante y por lo menos con una citación de 3 días de anticipación. El proyecto propone modificar el acuerdo apelado respecto al primer agravio consistente en que sí justificó la inasistencia de los testigos y que hay una contradicción entre lo que dice la juez, pues señala un término de 48 horas para justificar esta inasistencia. El proyecto propone declararlo parcialmente fundado, pues la juez erróneamente invoca en su resolución el contenido de
el segundo párrafo del artículo 24 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que ha sido derogado. No obstante, que sí es procedente la modificación de la parte conducente del fundamento jurídico del auto recurrido, el escrito con el que pretende justificar su incomparecencia fue presentado de manera posterior y las razones laborales que expone no acreditan la existencia de un caso fortuito que no le sea conocido al momento de ofrecer la prueba testimonial. Es decir, si el oferente sabía que sus testigos iban a requerir un plazo de 24 horas o mayor, debió de haber ofrecido la prueba bajo esas circunstancias. Y por otro lado, en la parte relacionada con la salud de los oferentes, hay que aclarar que solo una de las personas oferentes es la que ha señalado cuestiones de salud, y esto fue ya hace varios meses, pero en cualquier caso, los otros oferentes pudieron haber acompañado a sus testigos. Y respecto al segundo agravio, relativo que la juez no acordó la solicitud de que se le fije nueva fecha y hora para el desahogo de la prueba testimonial, pues resulta parcialmente fundado, porque evidentemente, pues, si bien se omitió resolver respecto a esa petición, lo cierto es que una vez declarado pues, que se ha perdido el derecho de desahogar la prueba, pues entonces esa pretensión ya no es atendida. Por lo tanto, reitero, se propone modificar. Se procede a solicitar el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, Disculpen, a favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Obteniendo 5 votos a favor, el proyecto del TOCA 312-2024 se aprueba, modifica por unanimidad. Continuamos con el TOCA 101-2024 de la ponencia de la magistrada primera relativo al recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de fecha 22 de enero de 2024 dictado en los autos del expediente 187-2019, juicio ordinario familiar del juzgado primero de la unidad familiar del primer departamento oficial de Estado. Magistrada, tiene usted uso de la voz. Perdón. Gracias. En los antecedentes de este asunto, en el año del 2017, el ahora apelante pactó un convenio en donde se comprometió a pagar la cantidad equivalente al 40% de sus ingresos mensuales que percibía como empleado del gobierno estatal. Igual se pactó que cuando cesara la obligación de alimentos respecto a una de sus hijas, dicho porcentaje se dividiría entre sus otros 2 hijos, y cuando cesara su obligación respecto a uno de ellos, el deudor seguiría pagando el 40% a favor de su tercer hijo. Dicha pensión alimenticia quedó sujeta a lo dispuesto en el artículo 36 del Código de Familia. En el año 2019, este deudor alimentario promovió el juicio ordinario de reducción de pensión alimenticia, siendo que la juez de conocimiento en su resolución, que fue la apelada, determinó su no procedencia. El apelante refiere que le causa agravio la sentencia de referencia, ya que sus posibilidades económicas han cambiado, porque ya no es empleado del gobierno del estado de Yucatán, lo que causó una variación en su situación económica, puesto que no cuenta con los mismos recursos financieros. Asimismo, señala que el juez no tomó en cuenta que los acreedores ya tienen 26 y 23 años de edad y a punto de concluir sus estudios universitarios de Derecho y Arquitectura en una universidad privada, contando con empleos de medio tiempo. En el proyecto que se estudia se consideran fundados los agravios del apelante, por lo que debe revocarse la resolución de primera instancia para quedar de la manera siguiente. Se conserva el mismo porcentaje de la pensión alimenticia, que es el 40%, acordado en el convenio original que celebraron los interesados, quedando el 20% para cada uno de sus 2 hijos, pero se actualiza acorde al sueldo que comprobó percibir actualmente
el apelante, hasta en tanto concluyan sus estudios universitarios de licenciatura. La persona suscita el sentido de la votación. Magistrada primera, A favor. magistrada segunda, A favor. magistrado tercero, A favor. magistrada cuarta, A favor del proyecto. magistrado quinto. A favor del proyecto. Teniendo 5 votos a favor, se aprueba revoca por unanimidad el proyecto TOCA 101 de 2024. Se han concluido con los proyectos listados y continuando con la convocatoria tenemos la programación de la siguiente sesión ordinaria. Por ello, en atención a la agenda, la próxima se realizaría el día miércoles 11 de septiembre de 2024 a las 10 a.m. ¿Están de De acuerdo? acuerdo. Queda establecido, la próxima sesión ordinaria se realizaría el día miércoles 11 de septiembre de 2024 a las 10 de la mañana. Siguiendo con el punto número 3, asuntos generales. ¿Algún asunto general a tratar? Ninguno. Gracias. Y por último, atendiendo el punto 4, se procede al cierre de la sesión. Magistrado presidente, proceda. Gracias, secretaria. Pues bueno, una vez concluido con todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, podemos dar por concluida esta 21ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Muchas gracias a todos y que pasen buenos días.